Criminología e investigación criminalística. Con el objeto de complementar las clases de criminología e investigación criminalística, el grupo de profesores de esta cátedra ha estimado conveniente utilizar las actuales metodologías del e-learning para complementar su entrega de conocimientos. Iniciaremos nuestra cátedra virtual con el desarrollo del concepto de criminología. Se define como la ciencia empírica que se ocupa del crimen, del delincuente, de la víctima y del control social del comportamiento desviado. Entonces, las ciencias empíricas utilizan el llamado método hipotético deductivo. Cuentan con la formulación de hipótesis y la deducción de consecuencias. Y empíricos por utilizar la observación y la verificación empírica o contrastación. En consecuencia, utilizamos este método para estudiar el crimen, la personalidad del infractor, la víctima y el control social del comportamiento delictivo. Expliquemos esquemáticamente cuál es el método de una ciencia empírica. Iniciamos la investigación con la observación. Nos hacemos preguntas. Formulamos nuestra hipótesis. Iniciamos la experimentación. Sacamos conclusiones. Generamos documentación. Hacemos nuevos descubrimientos. Nos hacemos nuevas preguntas. Finalmente, usamos esta metodología para seguir aprendiendo. La criminología como ciencia empírica utiliza el método científico para el logro de sus objetivos. Y para ello recurre a 4 vertientes: descriptivo, explicativo, predictivo y aplicada. La vertiente descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones y actitudes predominantes, a través de la descripción exacta de las actividades que rodean los comportamientos delictivos. Veamos gráficamente esta vertiente. Si el objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones y actitudes predominantes, a través de la descripción exacta de las actividades que rodean los comportamientos delictivos, en este ejemplo será la descripción de este delincuente. Pero no solo las partes físicas que lo componen, sino las características que lo hacen ser un delincuente, su personalidad, sus antecedentes penales, su historial familiar, etc. Sigamos con la segunda vertiente explicativa. Este método es aquel que tiene relación causal. No solo persigue describir o acercarse al problema de la criminalidad, sino que intenta encontrar sus causas. Veamos gráficamente esta vertiente. Este es un ejemplo de un esquema o modelo explicativo, en un caso de pánico o agorafobia. El objetivo es ofrecer a los alumnos una visión global clara, sencilla y razonada, de cómo funcionan sus pensamientos y emociones. Lo primero es el estímulo o la situación. Valorizamos la amenaza. Hay una interpretación catastrófica que deriva en pánico, miedo e inseguridad, llegando a la agorafobia. Con esta variante se intenta explicar este segundo nivel explicativo. Vamos ahora al tercer nivel predictivo. Este método predictivo tiene como propósito prever o anticipar situaciones futuras. Y para ello requiere de la exploración, la descripción, la comparación, el análisis y la explicación. Una adivina no es un modelo predictivo. Este está concebido en el estudio de la estadística, moda en términos de repetición de delitos en lugares y horas determinados. Pasemos al último nivel del conocimiento. La investigación aplicada tiene como propósito intervenir sobre los factores relacionados con la delincuencia, con la pretensión de reducir los comportamientos delictivos. Veamos gráficamente esta vertiente. El SID es un muy buen ejemplo de investigación aplicada, donde se pueden establecer correlaciones del delincuente y de los delitos que comete. Entonces, como conclusión, la criminología es una ciencia causal explicativa. El derecho penal una ciencia normativa. Y la criminalística una ciencia aplicativa. Después de todo el estudio que hemos hecho, veamos cuáles son los objetivos y principios de la criminología. Aportar conocimientos científicos sobre el fenómeno criminal. Tiene como función analizar e interpretar los datos, con arreglo a una teoría. Aporta datos para combatir el crimen. Nace de todo este estudio el concepto de criminalidad. Veamos en qué consiste. Conjunto de características que hacen que una acción sea criminal. Por otro lado, también se usa la palabra para hablar del número de crímenes cometidos en un territorio, durante un lapso de tiempo determinado. La criminalidad en el delito de robo en la zona metropolitana ha aumentado.
Es decir, la cantidad de robos cometidos denunciados y con autores formalizados, subió del orden del 20%. Existen varias corrientes relacionadas con el concepto de la criminalidad. Mencionemos y expliquemos algunas de ellas. Veamos el criterio jurídico. En este criterio están considerados todos los tipos penales, y desde esta perspectiva tendrán relevancia para esta ciencia y serán parte de su objetivo. Pasemos al criterio peligrosista. La constituyen también el conjunto de hechos punibles, pero considera aquellos estados que pueden generar o provocar delito. Como por ejemplo, la mendicidad, la prostitución, los anárquicos, el alcoholismo, la vagancia, etc. Pasemos a la corriente de desviación. La visión de esta corriente es aún más amplia que las dos anteriores. Esta se concibe como el conjunto de conductas desviadas, o sea, aquellas que se apartan de las normas jurídicas y sociales por exceso y por defecto. Pasemos a la corriente de derechos humanos. Relaciona la criminalidad con las violaciones a los derechos humanos. Sigamos con el criterio del sentido común. Es una opinión que recoge el sentir popular. Por ejemplo, el caso de las encuestas de percepción de la criminalidad. Continuemos con el criterio de los comportamientos socialmente negativos. La criminalidad está conformada por aquellas conductas contrarias a las necesidades e intereses de las personas, o de la colectividad. Los delitos de cuello y corbata, como el caso de la Polar. Pasemos al séptimo criterio del control social. Formal. Tiene su fundamento en el derecho. Informal. Ejercido por otras instituciones de la comunidad, como por ejemplo la prensa. Pasemos a otro tema, titulado como Precursores y evolución de la criminología. Esopodesia. Los crímenes son proporcionados a la capacidad del que los comete. A mayor peligrosidad más terribles han de ser. Por otra parte, Isócrates manifestó que el ocultar un crimen es tener parte en él. Siguiendo con estas visiones, Sócrates señalaba que el hombre malo lo es por ignorancia. El que no sigue el bien, es porque no lo conoce. Por eso la virtud ha de enseñarse y aprenderse. Veamos cuál era el pensamiento de Platón. Platón manifestaba que la pobreza y la miseria son factores criminógenos. Hay que castigar no porque alguien cometió un delito, sino para que los demás no delincan. Existen otras visiones como las de Hipócrates, Aristóteles y Tomás de Aquino entre otros, que plantean que el vicio, la miseria y la pobreza engendran el crimen. La criminología como una ciencia empírica e interdisciplinaria, se apoya y recurre a otras ciencias. Mencionemos las más importantes. La psicología es la ciencia que estudia la conducta o comportamiento humano, y los procesos mentales. La antropología es una ciencia social que estudia al ser humano de una forma integral. Para abarcar la materia de su estudio, la antropología recurre a herramientas y conocimientos producidos por las ciencias naturales y las ciencias sociales. La sociología es la ciencia social, que estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos, dentro del contexto histórico-cultural, en el que se encuentran inmersos. La estadística es una ciencia que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos, ya sea para ayudar en la toma de decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno o estudio aplicado, de ocurrencia en forma aleatoria o condicional. Conozcamos a continuación los aportes de los siguientes precursores de la criminología, a partir del siglo XV. Veamos qué nos dice Tomás Moro. Sostiene la tesis de la conexión del crimen con la estructura de la sociedad, destacando lo económico y la pobreza. Esto es ya que, desde la perspectiva de la estructura de la sociedad, definida como el conjunto de personas, que portan elementos culturales comunes en razón de haber adoptado como suyas las normas, principios, valores y creencias de su época, y quienes no las respetan caen en el delito. Charles Beccaria critica la irracionalidad, la arbitrariedad y crueldad de las leyes penales y procesales.
En conclusión expresa que el fin de las penas no es atormentar y afligir a un ente sensible ni deshacer un delito ya cometido. El fin no es otro que impedir al reo causar nuevos delitos, causar daños a los ciudadanos, y retraer a los demás de la comisión de otros delitos. Voltaire sostiene el sometimiento de los jueces a la ley, y la necesidad que los jueces motiven sus fallos, expliquen el contenido y justifiquen su sentencia. En tanto Rousseau expresa, el delincuente vulnera el pacto social, se automargina de la sociedad civil, que debe contemplarle como un rebelde. Además, Rousseau dice que la pena inútil atenta contra la justicia, atenta contra las bases mismas del contrato social. Él propugna que las penas sean ciertas, prontas y proporcionadas. Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes, establece la división de los poderes. Aboga por la desaparición de la tortura y la prevención del delito. Las leyes, según su pensamiento, deben evitar el delito y proteger al individuo. Jeremy Bentham, precursor eminente de los sistemas penitenciarios. También dedicó su atención al tema de la reforma penitenciaria, elaborando por encargo de Jorge III un modelo de cárcel el panopticon por el que ambos entraron en conflicto. Ideó una cárcel en la cual se vigilara todo desde un punto, sin ser visto. Bastaría una mirada que vigile, y cada uno, sintiéndola pesar sobre sí, terminaría por interiorizarla hasta el punto de vigilarse a sí mismo. John Howard, en el año de 1726, fue en Inglaterra la figura renovadora del sistema penitenciario, de los años 1772 y siguientes. Su preocupación por estos lugares fue de gran trascendencia para la evolución del derecho penal, y para la aplicación del mismo mediante un sistema que hoy conocemos como la ejecución penal. Pasaremos a continuación a los precursores de la criminología en el siglo XIX, período en el cual se producirá la consolidación de la criminología como ciencia autónoma. Durante este período estudiaremos a César Lombroso, Enrico Ferri y Rafael Garófalo. Lo más importante de Lombroso es la publicación del Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente, obra con la cual comienza la criminología en el año 1876. En este contexto Lombroso dijo que las causas de la criminalidad son, de acuerdo con la forma, causas físicas y biológicas. Un aspecto particularmente difundido de la obra de Lombroso es la concepción del delito como resultado de tendencias innatas, de orden genético, observables en ciertos rasgos físicos o fisonómicos de los delincuentes habituales. Tales como asimetrías craneales, determinadas formas de mandíbula, orejas, arcos superciliares, etc. Otro rasgo característico de la obra de Lombroso es la precariedad de su método científico, frecuentemente de la observación empírica, a veces sobre la población, y de relaciones de causalidad escasamente fundadas. Por ejemplo, de la comparación entre la temperatura anual media en las distintas provincias de Italia y el índice de homicidios en cada una de ellas. Sobre esto Lombroso concluye que el calor favorece este tipo de delitos. Antes de iniciar el desarrollo particular de este tema, definamos el concepto de delincuente. Persona con una conducta socialmente desviada, que interviene en la ejecución de un delito, en calidad de autor, cómplice, encubridor o de cualquier actuación punible. Lombroso, influenciado por Darwin, expresa que el delincuente es el eslabón perdido, pues en la evolución de la especie humana, el simio se convierte en hombre, pero queda un pequeño espacio que es donde entra el hombre delincuente. Pasemos a los diferentes tipos de delincuentes. Criminal nato. Se caracteriza por menor capacidad craneana, mayor diámetro visigomático, gran capacidad orbitaria, escaso desarrollo de partes anteriores y frontales, desarrollo de parietales y temporales, frente hundida, insensibilidad moral y falta de remordimientos, gran impulsividad. La idea del criminal loco moral se basó en el caso de un joven de 20 años que sin razón alguna, envenenó a su padre y asesinó a su hermano. Su madre lo descubrió cuando pretendía envenenarla y lo recluyó en el manicomio. Este loco moral se caracteriza por escasez de ellos en manicomios, gran frecuencia en cárceles y prostíbulos. Sujetos de cráneo y peso igual o mayor al normal. Personas antipáticas, no conviven casi con nadie, odian con o sin motivos. Tienen gran pereza para el trabajo. Hábiles en simulación de la locura. Crueles, indisciplinados.
La otra clasificación que hace Lombroso es la del epiléptico. El epiléptico tiene las siguientes características: de reacciones violentísimas y sin aparentes remordimientos. Tendencia a la vagancia. Amor a los animales. Sonambulismo. Precocidad sexual y alcohólica. Tendencia al suicidio. Cambios de humor. Amnesia. Simulación de locura o ataque epiléptico. Las características o señas del delincuente alcohólico según Lombroso son las siguientes. Casos degenerativos congénitos, recurren a experiencia de vida anterior honestísima. Extraña apatía e indiferencia, a veces llega a ser violenta. La embriaguez aguda aislada da lugar por sí sola al delito, arma al brazo, enciende pasiones, nubla la mente. Tiende al cinismo humorístico y fuertes tendencias al robo, otros delitos, incluso al suicidio. Sigamos con el otro tipo de delincuente según Lombroso, el histérico. Este delincuente tiene las siguientes características. Es más común en mujeres. Tiene herencia análoga a los epilépticos. Es egoísta. Vengativo escandaloso. Hace denuncias y falsos testimonios. Tiene verdadera necesidad de mentir. Tendencia al erotismo, delirios, alucinaciones, suicidio, faltas a la moral y homicidios. El delincuente matoide tiene algunas de las siguientes características. Escasean entre las mujeres. Son raros en la edad juvenil. Abundan extrañamente en grandes civilizaciones. También entre burócratas, teólogos, médicos y no entre militares. Sus crímenes son impulsivos y generalmente realizados en público. Tienen delirio persecutorio. Son tirillantes y les encanta litigar. Los delincuentes pasionales según Lombroso son aquellos que, es muy raro que cometan delitos de sangre. En ellos el porcentaje en estos delitos alcanza apenas entre un 5 a un 6%. Tienen entre 20 y 30 años de edad. Exageran los sentimientos de afecto. Al momento de cometer el delito sufren de una anestesia momentánea. No ocultan su delito, y confiesan para calmar el dolor y remordimiento. Al delincuente ocasional Lombroso los divide en pseudocriminales, criminaloides y habituales. Los pseudocriminales son aquellos que cometen delitos involuntarios, pero no por eso son menos punibles. Como autores de delitos, los cometen por necesidad o por dura necesidad. Cometen delitos además en defensa del honor de la persona, de la subsistencia de la familia, como también delitos de falsedad. Los criminaloides son aquellos en que un incidente los lleva al delito. La ocasión hace al ladrón. Actúan por imitación. La cárcel es la ocasión para asociarse al crimen. Finalmente están los que son apresados por engranajes de la ley. Los delincuentes habituales son aquellos que no son adecuados primariamente de los parientes, de la escuela. La educación les llega desde temprano, adecuándola al delito. Estos criminales pueden llegar a ser peligrosos hasta cierto punto, porque no siempre llegan a cometer delitos. Iniciemos el estudio de la victimología. Expliquemos algunos antecedentes históricos de la evolución de la victimología. En la época grecorromana la víctima tuvo mayor consideración social, y que incluso alcanzó un rol protagónico en la investigación criminal, pero con el correr de los años y el desarrollo del Estado y el derecho penal, fue teniendo una participación de segundo orden, centrándose el proceso penal más en el autor del crimen o el delincuente. A fines del siglo XIX surgió dentro del positivismo cierta preocupación por la reparación del daño sufrido por las víctimas. Al respecto, Rafael Garófalo publicó un pequeño trabajo denominado Indemnización a las víctimas del delito 1887, planteando que las víctimas de los delitos debían, seguramente, tener derecho a mayores simpatías que la clase de los delincuentes, que parece ser la única de que los actuales legisladores se preocupan. En el siglo XX existen algunas aproximaciones respecto a la víctima del delito. En las décadas de los 30 y 40 podemos ver a Franz Exner con su obra Biología Criminal 1939, quien consideró a este participante delictivo como un elemento fundamental de la criminogénesis, al decir que en muchos delitos la víctima es una pieza especialmente importante de la situación del acto. Hay algo así como una actitud personal de llegar a ser víctima de una acción delictiva de tipo determinado. Ya en los años 40, F. Wertham es uno de los primeros estudiosos en plantear esta temática con un nombre propio.
en su obra El show de violencia 1949, en la que consideró necesaria una ciencia de la victimología, al señalar que la persona que sufría el acto criminal era un ser olvidado y que incluso para comprender la psicología del asesino era importante entender la sociología de la víctima. Veamos qué nos dicen los precursores de la victimología. Hans von Enting y Benjamin Mendelssohn. Hans von Enting, en sus primeras obras intenta una clasificación en la que se aparta de criterios legales. Propone 5 categorías de clases generales, y 6 de tipos psicológicos. Categorizó a las más frecuentes o mayormente victimizables. Clases generales. El joven, que por su debilidad, en el reino animal y en la especie humana, es el más propenso a sufrir un ataque. La mujer, cuya debilidad es reconocida, aún por la ley. El anciano, que está incapacitado en diferentes hieras. Los débiles y enfermos mentales, entre los que sitúa al drogadicto, al alcohólico y a otras víctimas potenciales por problemas mentales. Los inmigrantes, las minorías y los tontos. Los tipos psicológicos. El deprimido, en el que está abatido el instinto de conservación, por lo que se pone constantemente en peligro. El ambicioso, cuyo deseo de lucro y avaricia lo hacen fácilmente victimizables. El lascivo, aplicado principalmente a mujeres víctimas de delitos sexuales que han provocado o seducido. El solitario y el acongojado, que bajan sus defensas en busca de compañía y de consuelo. El atormentador, que ha martirizado a otros hasta provocar su victimización. El bloqueado, el excluido y el agresivo, que por su imposibilidad de defensa, su marginación, o su provocación son fáciles víctimas. Posteriormente, en la parte final de su obra el delito da un tratamiento diferente, y sin intentar propiamente una clasificación, divide a las víctimas según 4 criterios: la situación, los impulsos y la eliminación de inhibiciones, la capacidad de resistencia y la propensión a ser víctima. Clasificación según criterios. Situaciones de la víctima. Víctima aislada. Víctima por proximidad. Impulsos y eliminaciones de inhibiciones de la víctima. Víctima con ánimo de lucro. Víctima con ansias de vivir. Víctimas agresivas. Víctimas sin valor. Víctimas con resistencia reducida. Víctima por estados emocionales. Víctima por transiciones normales en el curso de la vida. Víctima perversa. Víctima bebedora. Víctima depresiva. Víctima voluntaria. Víctima propensa. Víctima falsa. Víctima inmune. Víctima hereditaria. Víctima reincidente. Y víctima que se convierte en autor. Benjamin Mendelssohn 1940. Fundamenta su clasificación en la correlación de culpabilidad entre víctima y el infractor. Es el único que llega a relacionar la pena con la actitud victimal. Sostiene que hay una relación inversa entre la culpabilidad del agresor y la del ofendido: a mayor culpabilidad del uno, menor la culpabilidad del otro. Veamos su clasificación. Víctima completamente inocente o víctima ideal. Es la que nada ha hecho o nada ha aportado para desencadenar la situación criminal por la que se ve damnificada. Víctima de culpabilidad menor o víctima por ignorancia. Víctima tan culpable como el infractor o víctima voluntaria. Víctima provocadora. Víctima por imprudencia. Víctima más culpable o víctima únicamente culpable. Víctima infractora. Víctima simuladora. Víctima imaginaria. Pasemos ahora a desarrollar el concepto de la victimología. Podemos definirlo como el estudio científico de las víctimas, de los procesos, etiología y consecuencias de la victimización. Deducido de este concepto vemos que el fin de la victimología es, entre otros, desarrollar un análisis detallado del papel que desempeña la víctima en el desencadenamiento del hecho criminal. Analizar los posibles modelos en torno a la asistencia jurídica, psicológica y terapéutica a las víctimas. Debe investigar los temores sectoriales a la victimización. Debe examinar la criminalidad real a partir de los informes de la víctima sobre delitos no perseguidos, a través de las encuestas de victimización. Veamos los siguientes conceptos importantes para comprender la victimización.
La macrovictimización se produce cuando un número indeterminado de personas sufren las secuelas o daños de diversa índole, originado de una criminalidad en masa, es decir, víctimas derivadas de una masificación de violencia. Se busca la protección o tutela de bienes jurídicos indeterminados y universales, entre los cuales se destacan los siguientes: salud pública, orden público, buenas costumbres, medio ambiente, derechos del consumidor, ámbito informático o electrónico. Por otro lado, la microvictimización es aquella en donde el daño se ha materializado en bienes jurídicos individuales y no en colectivos o difusos. Un ejemplo muy típico de este tipo de victimización se da en el campo de la violencia intrafamiliar. La victimología penal o criminológica es aquella que estudia a aquellas víctimas de hechos delictivos, de violencia interpersonal de tipo criminal. Se dedica al estudio de la víctima en relación con el criminal y la aportación de la víctima al origen o génesis del delito, es decir, la interacción delincuente-víctima. La victimogénesis es el conjunto de factores que predisponen a ciertos individuos a devenir víctimas. Factores de riesgo: víctima predispuesta, potencial o latente, situacionales. Biológicos: raza, edad, sexo. Biográficos: antecedentes psiquiátricos. Socioeconómicos: dependientes de la percepción de la capacidad de venganza. Relativos a la personalidad: estilo de vida, inherentes a un medio familiar maltratante. Factores de vulnerabilidad tanto psicológicos como situacionales: víctima vulnerable. Entre los factores de vulnerabilidad, encontramos los inherentes a vulnerabilidad generalizada. Los biológicos: edad crítica, sexo, sensibilización del sistema nervioso, etc. Los atinentes a la personalidad, tales como hiperestesia, sensibilidad, hipertemia, expansividad, impulsividad, inestabilidad, ingenuidad, dependencia, nivel intelectual, ansiedad, control yónico. Los sociales: económicos, laborales, apoyo social informal, roles, redes y habilidad. Los biográficos: victimización previa, victimización compleja, antecedentes psiquiátricos, etc. A continuación veamos, ¿qué es un suceso traumático? Es un suceso que provoca un daño físico o psíquico grave y que está provocado intencionadamente por otro ser humano. Ejemplos: atentados terroristas, agresiones sexuales, maltrato o abuso sexual en la infancia, violencia de pareja, etc. No es un suceso traumático. La ruptura de pareja no deseada. La muerte de un ser querido por una muerte natural. El suspenso en un examen. La jubilación impuesta, etc. Entre las respuestas comunes ante un suceso traumático, se tienen las siguientes: emocionales. Shock. Adormecimiento. Sentirse abrumado. Depresión. Sentirse perdido. Temor de posibles daños a sí mismo o a seres queridos. No sentir nada. Sensación de abandono. Incertidumbre en cuanto a sentimientos, emociones volátiles. Cognitivas. Falta de concentración. Confusión. Desorientación. Indecisión. Período de atención corto. Pérdida de memoria. Recuerdos indeseados. Dificultad para tomar decisiones. Conducta. Desconfianza. Irritabilidad. Discusión con amigos y seres queridos. Síntomas de abstinencia. Silencio excesivo. Humor alterado. Aumento o pérdida del apetito. Cambio del deseo o pérdida de apetito sexual. Aumento del tabaquismo. Aumento del consumo o abuso de sustancias físicas. Náusea. Aturdimiento. Mareos. Problemas gastrointestinales. Aceleración del ritmo cardíaco. Temblores. Dolor de cabeza. Rechinar los dientes. Fatiga.
Trastornos del sueño. Dolores. Hiperexcitación. Nerviosismo. Los sucesos traumáticos tienen mucha relación con el delito que genera precisamente estos traumas, y que pueden ser directas e indirectas. Las primeras, son aquellas que lesionan la integridad o vida de las personas y las que afectan el patrimonio. Las indirectas son aquellas que pueden o no producirse, no obstante generan un sentimiento de inseguridad o miedo al delito, y esto es lo que hemos visto en los puntos anteriores. En este contexto tenemos la victimización primaria y la victimización secundaria. La victimización primaria es aquella dirigida contra la persona o el individuo particular. En este ámbito, la víctima sujeto pasivo de un delito tiene una experiencia personal que le acarrea unas consecuencias físicas, psicológicas de índole económico y las relacionadas con su entorno social, como ansiedad, angustia, abatimiento, miedo a que se repita, culpabilidad, etc. La victimización secundaria se produce ante la administración de justicia, las policías y fuerzas de seguridad, por ejemplo, cuando tiene que contar lo que ha sucedido. Engloba la relación y experiencia personal de la víctima con el sistema policial y judicial. Las víctimas tienen una nueva experiencia que puede llegar a ser más cruel que la victimización primaria, cuando las instituciones que deberían protegerla no la comprenden, no la escuchan, le hacen perder el tiempo, el dinero e incluso pueden sentirse acusadas. La victimización terciaria. Básicamente es la victimización, anterior o posterior al acto ilícito penal, cometido por el propio delincuente. Tipos de victimización terciaria. Victimización policial. Pueden ser torturas, malos tratos o vejaciones sufridas por los delincuentes en los regímenes totalitarios e incluso en los democráticos. Victimización penitenciaria. Tratos vejatorios, agresiones sexuales, violencia, intimidación, abusos varios, etc. Victimización postpenitenciaria. Por el rechazo de la sociedad a los que han cumplido condena y por el mantenimiento de la red de relaciones mantenidas en la cárcel. Antes de pasar a algunos hitos relativos a la experiencia en Chile respecto de las víctimas, enunciemos la Declaración de los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso de Poder, de las Naciones Unidas. Antecedentes obtenidos de trabajo publicado por M. Fernández y Fuentes auspiciado por Fundación Paz Ciudadana. La Sociedad Mundial de Victimología, WSV, junto a diversos actores relacionados con la temática, gestionaron en 1982, una declaración que permitiera garantizar los derechos de las víctimas. Todo esto en trabajo conjunto con las Naciones Unidas. Señalemos entonces, algunos puntos importantes de esta declaración. Señala que las víctimas deben ser tratadas con compasión y respeto, con acceso a la justicia y pronta reparación del daño. Cuando sea necesario, se establecerán y reforzarán mecanismos judiciales y administrativos para que la víctima reciba reparación. Se facilitarán los procesos judiciales y administrativos de acuerdo a las necesidades de las víctimas, en cuanto a la información del proceso, a prestar asistencia, etc. Cuando sea necesario, deberán ser utilizados mecanismos de mediación y arbitraje, a fin de facilitar la conciliación y reparación a favor de las víctimas. Los delincuentes o terceros, resarcirán a las víctimas, devolviendo bienes o pagando por daños o pérdidas sufridas y reembolso de gastos derivados del delito, entre otros. Los gobiernos revisarán sus prácticas, reglamentaciones y leyes de modo que se considere el resarcimiento como sentencia posible. Cuando no sea suficiente la indemnización del delincuente u otras fuentes, los estados procurarán indemnizar financieramente a las víctimas de delitos graves. Fomentar el establecimiento, reforzamiento y ampliación de fondos nacionales para indemnizar a las víctimas. Las víctimas recibirán la asistencia material, médica, psicológica y social que sea necesaria, por medios gubernamentales, voluntarios y comunitarios. Informar a las víctimas de la disponibilidad de servicios sanitarios y sociales. Al prestar servicios y asistencia a las víctimas, se prestará atención a las que tengan necesidades especiales por los daños sufridos. Algunos hitos relativos a la experiencia en Chile.
A continuación se señalan solo algunos hechos relacionados en materia de víctimas de delitos en Chile desde la perspectiva de la seguridad ciudadana. Chile ha adoptado algunas de las recomendaciones circunscritas en la víctimas del delito y del abuso de poder que hemos indicado. A continuación se señalan solo algunos hechos relacionados en materia de víctimas de delitos en Chile desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, la visión jurídica de la víctima y de algunos centros de atención dirigidos a las mismas. La seguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones en Chile desde inicios de la década del 90, y las gestiones que se han realizado en la materia han permitido generar cambios sustanciales en el entendimiento y conocimiento de los procesos delictivos. Desde el año 2004, cuando se inician los estudios de seguridad, permitió el conocimiento de la realidad delictiva del país, y se estableció el modelo de las denuncias de mayor connotación social. La sistematización y análisis de la información en materia de seguridad ciudadana permitió la creación de una propuesta de política nacional en el tema. En este contexto, se menciona la necesidad de atender y proteger a la víctima mediante la entrega de asistencia psicológica, social, económica y legal, junto con la prestación de medidas de protección. Estas últimas dentro de los procesos judiciales, penales. Visión jurídica de la víctima en Chile. La legislación chilena define a la víctima como el ofendido por el delito. En caso de que la consecuencia de la víctima fuese la muerte, y en los casos en que éste no pudiera ejercer los derechos que en el código se le otorgan, se considerará víctima al cónyuge y a los hijos, a los ascendientes, al conviviente, a los hermanos, y al adoptado o adoptante. La Ley 19.696, que establece un nuevo Código Procesal Penal, entra en vigencia la reforma procesal penal el año 2000. En el anterior sistema, la preocupación institucional se concentraba en el imputado, no siendo una prioridad los intereses de las víctimas, aun cuando ésta fuera un actor relevante en la relación delictiva. La ley le confiere la calidad de interviniente en el desarrollo del curso penal, lo que otorga a la víctima los siguientes derechos: solicitar medidas de protección frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en contra suya o de su familia. Presentar querella. Ejercer contra el imputado acciones tendientes a perseguir las responsabilidades civiles provenientes del hecho punible. Ser oída, si lo solicitare, por el fiscal antes de que éste pidiere o se resolviere la suspensión del procedimiento o su terminación anticipada. Ser oída, si lo solicitare, por el tribunal antes de pronunciarse acerca del sobreseimiento temporal o definitivo u otra resolución que pusiere término a la causa, impugnar el sobreseimiento temporal o definitivo o la sentencia absolutoria, aun cuando no hubiera intervenido en el procedimiento. Frente a esto, el Código Procesal Penal señala, en su artículo 6, que el Ministerio Público está obligado a velar por el cumplimiento de estos derechos durante el procedimiento. Por último, vale señalar lo estipulado en el artículo 78 del Código Procesal Penal. En cuanto a la información y protección a las víctimas, es deber de los fiscales adoptar o solicitar las medidas para proteger a las víctimas, junto con facilitar su intervención y disminuir los procesos de victimización secundaria. Así, es deber del fiscal entregarle información acerca del curso y resultado del procedimiento, de sus derechos y de las actividades que debiere realizar para ejercerlos. Ordenar por sí mismos o solicitar al tribunal, en su caso, las medidas destinadas a la protección de la víctima y su familia frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados. Informarles sobre su eventual derecho a indemnización y la forma de impetrarlo, y remitir los antecedentes, cuando correspondiere, al organismo del Estado que tuviere a su cargo la representación de la víctima en el ejercicio de las respectivas acciones civiles. Escuchar a la víctima antes de solicitar o resolver la suspensión del procedimiento o su terminación por cualquier causa. Si la víctima hubiere designado abogado, el Ministerio Público estará obligado a realizar también a su respecto las actividades señaladas en las letras precedentes.